Buenos días, amada iglesia. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo y a través de este medio poder alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabemos que hemos pasado por procesos diferentes, pero reconocemos la gloria de Dios. Reconocemos que Él ha estado siempre con nosotros porque Él nos ama. Disponga su corazón para adorar al Señor de Señores. por tu amor infinito.
Gracias porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Allí donde usted está, dígale que usted le ama también. Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Cuán bueno eres, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, mil veces gracias. Y ahora, iglesia, ¿cuántos reconocen la grandeza del Señor? ¿Cuántos pueden decir que Él es bueno y que es bueno alabarle al Señor? Amén. Aleluya. Vamos a alabarle. En tu poder, bueno es alabar, oh Señor, bueno tu nombre, date gloria, honra y honor, bueno es siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, Jesús. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, date gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Y cuántos reconocen la grandeza del Señor? ¿Cuántos reconocen Te que Él es alabaré. bueno? Y si es así, te invito a que le digamos a nuestro Señor: porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. ¡Aleluya! Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, Grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.
Aleluya, gloria a Dios, amén. Y le damos un fuerte aplauso desde sus hogares a nuestro Señor, Rey de Reyes. Y bueno, vamos ahora con el plato fuerte, con la palabra de Dios, a cargo de nuestro amado pastor Humberto Zúñiga. Dios les bendiga. Muy buenos días, apreciada iglesia y todas aquellas personas que están siendo parte de este culto en línea de la Iglesia Central Cuadrangular de Quito. ¡Qué bendición volvernos a encontrar en esta ocasión solo de manera virtual debido a la imposibilidad de tener cultos presenciales en nuestro templo por las medidas determinadas por el COE y el gobierno nacional! Qué bueno que ahora su casa se convierte en el templo y su familia se convierte en esa pequeña iglesia que junto a todas las familias de la iglesia somos parte de esta gran comunidad cristiana que se llama la Iglesia de Cristo. Así que, bienvenida iglesia a este tiempo de adoración y de escuchar la palabra del Señor. Nos gozamos por haber adorado juntos al Señor a través de las alabanzas que entonamos a nuestro Padre Celestial. La semana pasada yo les informé que iba a iniciar un sinnúmero de predicaciones sobre el discipulado y comencé hablando del primer tema, de la multitud al discipulado. Hoy quiero continuar este tema y quiero analizar otros textos más que nos van a ayudar a entender esto de la multitud y el discipulado. Permítame recapitular algunas cosas que dije la semana pasada. Dije que entre los seguidores de Jesús hay dos grandes grupos. La multitud que son todas aquellas personas que han creído en Jesús porque Jesús atendió algunas de sus necesidades, los sanó, los liberó, cambió sus familias, o suplió alguna necesidad. Jesús lo hizo y a cambio de aquello la gente sigue a Jesús en agradecimiento. Pero la verdad, no solamente por agradecimiento, porque como usted sabe, las necesidades siempre están presentes. Siguen a Jesús porque esperan que Jesús siga atendiendo sus necesidades. Los discípulos, este segundo grupo, son personas que sí, quizás en algún momento fueron bendecidas por Jesús en alguna necesidad que tenían, pero eso los llevó a un compromiso mayor con Jesús. Han llegado a conocer a Jesús, han visto su obrar en la vida de ellos, de parte de Jesús. Han dispuesto su vida para estar con Jesús, para aprender de Jesús, porque ellos quieren ser como Jesús, para que Jesús obre a través de ellos, para hacer otros discípulos para Jesús. Entonces vemos como que la connotación es un poquito diferente entre ser multitud y ser discípulos. Ahora, permítanme orar para pedirle al Señor que nos ilumine en algunas otras cosas que quiero compartir con ustedes. Padre, bendigo a esta hora a cada persona, a cada familia que nos está viendo. Señor, que esta palabra pueda edificarnos a todos nosotros y que podamos entender la necesidad de ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si leemos San Juan capítulo 6, por favor, yo voy a pedirle que abra su Biblia en San Juan 6, versículo 1 al versículo 3. El texto dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Si analizamos el versículo, vemos aquí si analizamos este texto, vemos en el versículo 2 que se ratifica la razón por la cual la multitud sigue a Jesús. ¿Cuál es la razón? El texto dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, hay un detalle más. El texto dice que Jesús subió a un monte. Desde el monte pudo divisar a toda la multitud y se dio cuenta que la multitud tenía otra necesidad. La gente estaba con hambre. ¿Qué cara habrán tenido para que Jesús haya detectado aquello? Entonces que Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde compramos pan para darle de comer a todas estas personas? Felipe se preocupó y le dijo: maestro, mira, hasta donde yo sé, no tenemos plata para darle de comer a todas estas personas.
Y por provisión divina apareció por ahí un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y ustedes conocen la historia. Jesús multiplicó esos panes y esos peces. Y de esa manera pudo darle a la gente una suculenta merienda. Y atendió la necesidad de estas personas. Yo me imagino a la gente contenta. Usted sabe que barriga llena, corazón contento. Entonces la gente dijo, oiga hermano, esto está bueno. Qué bonito ha sido seguir a Jesús. Hasta merienda da Jesús, hermano. Así que vale la pena seguir a Jesús. La multitud siempre piensa así. Pero acabó el día. Jesús decide trasladarse con sus discípulos al otro lado del lago, a Capernaum. Al siguiente día, cuando la gente se levanta, busca a Jesús. Y no lo encuentran a Jesús allí. Entonces se enteraron que Jesús había ido al otro lado del lago, a Capernaum. Entonces todos deciden ir en barcas hasta el otro lado para buscar a Jesús. Y entonces, cuando llegan al otro lado, según el versículo 24 y 25, dice que la gente buscó a Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús entendió el mensaje subliminal de la gente, porque Jesús se dio cuenta que la gente no buscaba a Jesús porque quería realmente estar con Jesús, sino que la gente seguía a Jesús porque ahora querían el desayuno. Entonces, la gente de esta manera evidencia una vez más que solo le interesa seguir a Jesús para que Jesús atienda sus necesidades. Por eso dije el domingo pasado, la multitud sigue a Jesús por ellos, no por Jesús. Ahora, aquí encontramos algo bastante extraño. Señores, Jesús no les da desayuno. Más bien Jesús les da un buen sermón, que creo que este sermón fue tan confrontativo. Mira más o menos lo que Jesucristo les dice, según el versículo 26 y 27 de San Juan 6. Jesús les dijo, miren, ustedes me buscan porque comieron ayer el pan o comieron ayer esa merienda y tuvieron satisfecho. Y seguro que ahora me buscan para que también les dé el desayuno. Y entonces Jesús los reta fuertemente en el versículo 27 y le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo de Dios. En otras palabras, yo tengo una comida especial que darles a ustedes. Es una comida que le produce a ustedes una vida eterna. Y Jesús fue muy duro y fue muy determinante con ellos. Jesús entonces, la multitud entonces, al ser confrontados de esta manera por Jesús, dice la Biblia que la multitud se sintió muy mal ante las palabras de Jesús. Ahora, quiero que me escuche esto. Jesús está más interesado en satisfacer las necesidades eternas de los hombres que lo temporal. Se lo repito, Jesús realmente está más interesado en satisfacer las necesidades eternas de los hombres que lo temporal. Lamentablemente a la multitud no piensa igual. A la multitud le interesa más lo temporal. Ahora, creo que muchas veces, voy a serles muy honesto, nosotros los pastores y los líderes cristianos no actuamos como Jesús. Pues que creo que a través de nuestros lindos cultos, a través de nuestras gratas predicaciones y más eventos, lo que buscamos es como complacer a la multitud de nuestras iglesias, complacerlo en la multitud de sus gustos y sus necesidades. Y la verdad, no creo que estamos desafiando a nuestra gente a que sean discípulos. Sí, porque nos preocupamos que los cultos agraden a la gente, que la música agrade a la gente, que la escenografía sea impactante, porque queremos agradar a la gente. Y no es que sea malo aquello, pero si eso no va acompañado de un desafío para que la gente se convierta en discípulos, creo que entonces estamos no dando en el blanco y no cumpliendo el ministerio de Jesús conforme a las expectativas de Él. Ahora, hay tres cosas que ahora quiero destacar con respecto a los discípulos. Hay tres cosas. Ya hablé de la multitud, según este capítulo, según San Juan 6. Ahora permítanme enfocarme en tres cosas que este pasaje habla ahora de los discípulos. La primera cosa, si usted analiza,
Los discípulos son personas que están dispuestos a sacrificarse por Jesús. ¿Por qué digo esto? El versículo 3, si usted lee por favor conmigo, el versículo 3 dice de la siguiente manera. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí, no con la multitud, con los discípulos. Entonces, Jesús subió a un monte, a las alturas. Señores, cuesta sacrificio llegar hasta las alturas. Pero escúchame, los seguidores de Cristo, los discípulos, están dispuestos a sacrificarse por su maestro. No solamente andan con Jesús en el llano, están dispuestos a subir, a sacrificarse subiendo a las alturas por Jesús. Me gusta la frase que aparece en ese versículo. Se sentó con sus discípulos. Imagínate la escena, sentados con Jesús, muy cerca de él. Eso implicaba una mayor intimidad, esa intimidad que se logra cuando decidimos subir al monte con Jesús. Los discípulos procuran tener intimidad con Jesús, estar con Jesús. No importa si eso implica sacrificarse y tener que subir al monte. Además de que los discípulos son personas dispuestas a sacrificarse por Jesús, los discípulos aprenden a conocer a su maestro en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque si usted lee el pasaje, y no tengo tiempo para detenerme a estudiarlo detalladamente, después que Jesús da de comer a las multitudes, le pide a los discípulos que suban a una barca y vayan al otro lado, a Capernaum. Ahora, me encantaría decirles que cuando uno decide seguir a Jesús y andar con Jesús, y cuando uno decide obedecer a Jesús, todo va a marchar bien, de viento en popa, como se dice, pero no es así. Según Mateo capítulo 14, versículo 24, dice que cuando la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos estaban obedeciendo a Jesús, pero luego ven en el mar una reacción contraria. Y las olas del mar golpean la barca, el viento les era contrario, no les permitía avanzar. Quiero que me entiendan esto. Muchas veces los seguidores de Jesucristo tienen que enfrentarse a vientos contrarios. La multitud no. La multitud se deja llevar por el viento y mejor no se arriesga a subirse en la barca, no. Entonces, por los discípulos sí. Los discípulos estaban en problemas por seguir y obedecer a Jesús. Pero escúchame lo siguiente, Jesús nunca abandona a sus discípulos. Y en San Juan 6:19 dice que Jesús se aparece a ellos andando sobre el mar y les dice: hey jóvenes, acá estoy. Incluso ellos no creían que era Jesús, se asustaron, pensaban que era un fantasma. Ellos tuvieron miedo. Luego, bueno, la historia que invita a Pedro a que suba, que también camine, y todos conocemos. Yo solo quiero que seamos ser claros en esto. Los discípulos son personas que aprenden a seguir a Jesús, que aprenden a estar con Jesús, que aprenden a obedecer a Jesús, aún en medio de las tormentas de la vida, están con Jesús. Y una tercera cosita, o antes de eso, perdón. Los discípulos llegan a conocer a Jesús en aspectos diferentes a la multitud. Por ejemplo, la multitud nunca descubrió que Jesús tenía poder sobre la naturaleza cuando Jesús calmó la tempestad. No, eso no lo vio la multitud. Los discípulos, señores, sí aprenden a conocer a Jesús en unas facetas que la multitud no logra descubrirlo. Ahora, una tercera cosa o un tercer aspecto que quiero enfatizar es lo que dice los versículos 11 y 12 de Juan. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús da de comer a la multitud, esto es clarísimo. Dice que Jesús tomó aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos. Jesús no repartió el pan entre la multitud. Jesús repartió el pan entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Mi pregunta: ¿quiénes estaban recostados? Era la multitud. Y digo a sus discípulos, según el versículo 12, que luego que recojan los pedazos que sobraron. Y dice Jesús, digo, no quiero que se pierda nada. Ahora, mi pregunta es,
¿A quién Jesús usa para dar de comer a la multitud y para recoger las sobras de la multitud? ¿A quién? A los discípulos. Por lo cual, quiero que me escuche lo siguiente. Jesús usa a los discípulos, la multitud. Bien, gracias. Mis hermanos y mis queridos amigos, los discípulos son los que sirven. Los discípulos están ahí para servir. La multitud le encanta ser servida. Le encanta, está allí para ser servida. Esto es otra característica y diferencia entre multitudes y discípulos. En base a eso, entonces, ¿dónde está usted? ¿Entre la multitud o los discípulos? ¿Está usted sirviendo en algo en la obra del Señor? O, pastor, es que yo soy muy ocupado, no tengo tiempo. Señores, los discípulos son gente que están dispuestos a servir a Jesús. Ahora, permíteme ahora irme a otro pasaje que me parece muy interesante. Mateo capítulo 5, por favor. Si usted abre su Biblia conmigo, Mateo 5. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Mateo 5, 2. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y el capítulo 7, encontramos ahí el famoso sermón del monte. El famoso sermón del monte que muchos han llamado a este sermón del monte la constitución del reino de Dios, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice el texto que viendo la multitud, o sea Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Otra vez vemos a Jesús subiendo al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿No le parece similar a ese pasaje de San Juan? Jesús en el monte, no con la multitud, con los discípulos. Interesante, ¿verdad? Dice el versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba. Ahora, hay una palabrita aquí. Dice el versículo 2 que Jesús les enseñaba. La Biblia, lenguaje sencillo, dice que él comenzó a enseñarles. Me pregunto, ¿a quién enseñaba Jesús? ¿A la multitud o a los discípulos? ¿Qué piensa usted? Leamos otra vez el texto para tratar de entender un poco mejor y tratar de encontrar una respuesta. Dice el texto, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién enseñaba Jesús? Analicemos el escenario. Subió al monte. ¿Por qué Jesús subió al monte? Permítanme quizás pensar en aquello. Jesús al subir al monte se separa de la multitud. ¿Por qué no se quedó en el llano o en lo plano con la multitud? Sube al monte. ¿Será que al subir al monte desde allí podía alzar más su voz o permitir que su voz llegara más lejos para que toda la multitud lo escuche? Puede ser, pero me llama la atención que el versículo 1 dice que él se sentó. A ver, ¿por qué se sentó? Si quería llegar a la multitud, lo más obvio es que él enseñe de pie, ¿verdad? Ahora, escúcheme lo siguiente. El sentarse era la posición que usaban los rabinos o los maestros para enseñarles las cosas más importantes a sus alumnos. Entonces, esta no es un escenario para enseñar a multitud, ese es un escenario para enseñar a grupos pequeños. Y dice el texto ahí mismo que los discípulos se acercaron a donde estaba Jesús. Ahora, mi pregunta es, si era un discurso para todos, ¿por qué tenían que acercarse sus discípulos? La Nueva Traducción Viviente dice que sus discípulos se juntaron, nota, a su alrededor, dice el pasaje. Por la escena, mis queridos hermanos y amigos, por la escena y por la posición que asume Jesús, podemos llegar a la conclusión que Jesús enseñó el sermón del monte a sus discípulos. No era un discurso público. Por el escenario, dale la imagen más bien como de un salón de enseñanza. Ahora, pero me encuentro con una novedad, y quiero por favor que vaya usted conmigo al libro de Mateo capítulo 7, versículo 28. Mi pregunta es, ¿recibió o no recibió la multitud la enseñanza? Mateo 7, 28 dice de la siguiente manera, por favor, ábralo conmigo. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí me encuentro que la multitud sí escuchó las enseñanzas de Jesús e incluso hicieron un comentario sobre ellas y la forma de enseñar de Jesús. Creo entonces esto debe motivarnos a una reflexión. Esto debe motivarnos a meditar. Y al menos a mí me saltan algunas preguntas. Por ejemplo, si vemos que en los versículos 27 del capítulo 7, 28, versículo 28, la gente hace el comentario de Jesús, entonces la gente se escuchó el mensaje de Jesús. Me pregunto, ¿Jesús realmente entonces le enseñó a la multitud? ¿O será que la multitud se coló? Estaban descoladitos ahí. Jesús enseñó prioritariamente a los discípulos y la multitud escuchó la enseñanza, o realmente Jesús incluyó a todos en la enseñanza. El comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson dijo lo siguiente: tal vez no se ha permitido pintar la escena de ese modo. Tal vez no sea permitido pintar la escena de este modo. Los 12 formaban un círculo inmediato en torno al Salvador. Más abajo estaba un gran número de discípulos y más allá estaba una gran multitud de otros oyentes interesados en lo que Jesús estaba hablando. Entonces este comentarista habla de 3 escenarios: los 12, otros discípulos más y la multitud. Permítame entonces decirles mis conclusiones, o quizás mi respuesta a esta pregunta: ¿a quién Jesús le enseñó el Sermón del Monte? ¿A la multitud o a los discípulos? Personalmente, no creo que fue una enseñanza para la multitud. No creo. Jesús, ¿por qué pienso esto? Jesús vio a la multitud y sabe que tener gente siendo parte de la multitud no es nada seguro. Y dijo para sí: a ver, necesito formar a esta multitud. Y la gente que va a formar a la multitud son mis discípulos. Por lo cual necesito a mis discípulos enseñarles las verdades del reino, para que luego ellos puedan discipular a la multitud. Aún más, la constitución del reino, como llaman algunos al Sermón del Monte, Jesús sabía que tenía unas exigencias bastante altas y que implicaba el trabajo de los discípulos, o el trabajo que tenían que hacer sus discípulos para cuando Él se vaya. Entonces podemos pensar de que Jesús de alguna forma le estaba capacitando, preparando a los discípulos para que cuando Él ya no esté, ellos puedan continuar el labor de discipulado que Él había iniciado con sus 12 discípulos. Ahora, creo que también no era para la multitud la enseñanza, porque es la posición de un maestro para capacitar a sus alumnos y no de un predicador que predica o está compartiendo un mensaje a una multitud. Ahora, si uno analiza las verdades que están en el Sermón del Monte, mis queridos hermanos y amigos, son tan altas como eso de: si te dan una mejilla, pon la otra; si te obligan a llevar una milla, lleva 2, ¿me entiendes? Ora por tu enemigo. Mira, esas exigencias son tan altas que solo la gente comprometida con las verdades del reino podían vivirlas. La multitud no estaban preparadas para entender eso, no estaban preparadas para vivir en ese nivel. No estaban preparadas para apreciar y recibir las enseñanzas del reino de Dios. Los discípulos sí, porque los discípulos estaban comprometidos con Jesús. Los discípulos querían aprender del maestro porque querían ser como Jesús. La multitud no. Por eso creo entonces que esta enseñanza fue prioritariamente para los discípulos. Ahora, quiero pensar en esto. El versículo 1 de este capítulo 5 dice que Jesús vio la multitud. Permítame pensar que Jesús dijo: esta multitud también debe convertirse en discípulos. Y necesito capacitar a mis discípulos para que los discipulen. Por lo cual, si tú te consideras
que eres parte de la multitud, préstame atención. Jesús desea que tú te conviertas en un discípulo. Y si tú te consideras que eres un discípulo, escúchame, lo eres si es que tomas a gente de la multitud para discipularlos. Jesús no menosprecia a la multitud. Jesús no menosprecia a la multitud. Él está dispuesto a atender a las multitudes en sus necesidades. ¿Sabe por qué Jesús atiende a las multitudes en sus necesidades? Porque el deseo profundo del corazón de Jesús es que esas multitudes lleguen a ser sus discípulos. Y quiero ser claro en esto. Jesús ama a las multitudes, y si tú eres parte de esa multitud y te consideras así, Jesús te ama. Jesús quiere seguir supliendo tus necesidades. Pero escúchame, lo que más anhela Jesús de ti es que llegues a ser un discípulo. Y si tú ya eres un discípulo, Jesús anhela que tú entonces ahora discipules a otros y de esa manera des realmente un mensaje claro que eres un seguidor comprometido con Cristo. Para ir un poquito cerrando este pensamiento, permítame analizar dos pasajes más, y más como para compararlos. Porque, ¿a qué me refiero? En la Biblia, en el libro de Marcos y en Mateo, encontramos lo que llamamos la Gran Comisión. Si uno analiza estos dos pasajes, uno se va a dar cuenta aquí como que cada uno de ellos apunta a uno de estos dos grupos. A ver, les explico. En Marcos capítulo 16, el versículo 15-16, aparece aquí la Gran Comisión. Y mira cómo dice. Jesús dice que les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Presta atención. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí encuentro algunas cosas. Me gustaría analizar ampliamente, pero permítame ser concreto. Analizar esta gran comisión. Concluyo que esta gran comisión tiene tres propósitos o tres cosas bastante claras. La primera, el énfasis es la evangelización. Es decir, la predicación del evangelio. Ir y predicad el evangelio. Predicar simplemente implica la proclamación o la anunciación de una noticia. ¿Sí? Cuando uno predica, cuando uno evangeliza, está dando la buena noticia de salvación para el hombre, del perdón de los pecados que hay para el hombre por la muerte de Jesús. ¿Para qué? Aquí entra la segunda razón. Veo aquí que el propósito o lo que se enfatiza en esta gran comisión es que la gente crea y sea salvo. Es decir, que de acuerdo a esta gran comisión, lo que se persigue es la salvación de las personas, que sean salvas y que no sean condenadas. Y la tercera cosa que puedo ver aquí es que en esta gran comisión aparecen que iban a haber señales. Señales. ¿Por qué las señales? Señores, las señales son formas o maneras a través de la cual los incrédulos pueden llegar a creer. Es decir, que las señales sirven para que la gente crea. Por lo cual, Marcos enfatiza en tres cosas. Solo prediquen. Procuren que la gente sean salvas. Si usted sabe que uno es salvo cuando acepta a Cristo como Salvador y Señor. Y para que la gente crea a Jesucristo, dijo, ahí les dejo las señales. Ok. Vamos ahora a analizar la gran comisión de Mateo 28, por favor. Mateo 28. Mateo 28. Los versículos 19 y 20. Presta atención. Jesús dijo, por tanto, id. Igual que en Marcos. Por tanto, id. Y haced discípulos. Haced discípulos. Aquí ya no usa la palabra predicar, hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permítanme resumir 4 cosas que abarca la gran comisión de Mateo 28. La primera, el énfasis aquí no es evangelizar, como aparece en Marcos. Jesús no mandó a predicar, sino a discipular. El énfasis de Mateo es discipular. Segunda cosa, el propósito entonces no es solo una predicación, sino entrar en un proceso de enseñanza, que es lo que implica el discipulado. Por eso dice en el versículo 20, enseñándoles. ¿Sí se da cuenta? Marcos dice, prediquen para que sean salvos. Acá dice, enséñenles o disipúlenlos, pero para eso tienen que enseñarles. La tercera cosa, aquí el propósito no es que sean salvos. El propósito aquí es que sean formados. ¿Formados en qué? Que sean formados para llegar a ser como su maestro. Jesús lo dijo, que el que lo ama a él va a guardar sus mandamientos. ¿Sí? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El discipulado, mis queridos hermanos, va más allá de decir soy salvo. El discipulado te motiva a ti a la formación y a decir yo soy y anhelo ser como mi maestro. Y la cuarta cosa que yo encuentro aquí es que el énfasis no están en las señales. En Mateo 28 tú no encuentras señales. No encuentras. Porque el énfasis es ser formados. Y para ser formados no necesitamos señales, sino aprender, como dice Mateo 28, versículo 20, aprender todas las cosas que Jesús nos mandó. Por lo cual, quiero que me entiendan lo siguiente. Una cosa entonces es la gran comisión de Marcos, que conduce a la gente a ser salva y a ser parte de la multitud. Y otra cosa es la comisión de Mateo, que lleva a la gente a ser formada para ser como Jesús, para cumplir el ministerio de Jesús, para ser como su maestro. Las dos cosas son necesarias. ¿Dónde está usted? ¿Solamente se ha cumplido en usted la gran comisión de Marcos y es salvo? ¿O realmente usted está viviendo la gran comisión de Mateo y está siendo discipulado o formado? Permítame concluir de esta manera. Y lo hago con esta pregunta. Después de haber escuchado estas predicaciones, ¿dónde se ubica usted? ¿Es parte de la multitud? ¿De esas personas que siguen a Jesús solamente porque quieren la ayuda y la intervención de Jesús para que atienda sus necesidades? ¿Es usted de esa multitud que solo sigue a Jesús para que les dé de comer? ¿Es de esa multitud que se resienten y se ofenden cuando Jesús ya no les da el desayuno y Jesús le da una palabra fuerte y entonces ya no quiere usted seguir a Jesús? Señores, las multitudes son inestables. Y escúchame, y el peligro que las multitudes en algún momento pueden dejar de seguir al maestro y hasta negarlo. Si no, ¿no cree usted que el día en que la gente prefirió a Barrabás en lugar de Jesús, no cree que ahí también estuvo alguna de esas multitudes que siguieron a Jesús durante su ministerio? Mi querido hermano y amigo, ser parte de la multitud no es nada seguro, porque al ser parte de la multitud, usted ve la bondad de Dios sobre su vida, pero usted no está viendo reflejada la vida y el carácter de Jesús en usted. Y eso es un peligro. Si usted es un discípulo, qué bueno, qué bueno. Entiendo entonces que usted tiene un compromiso serio con Jesús para seguir aprendiendo de su maestro, para estar fiel a su maestro en medio de las tormentas, para tener intimidad con su maestro y conocerlo en otras facetas. Que usted está allí para discipular como discipula a su maestro. Que usted está allí para decirle a los de la multitud, venga, yo quiero discipularte porque quiero que seas como Jesús.
Es el tiempo que nosotros, como iglesia, como cristianos, cambiemos un poquito nuestras concepciones y dejemos de ser esos cristianos que solamente nos conformamos con ir al templo, con quizás orar y leer la Biblia como para mantenernos en la vida cristiana sin un nivel de compromiso y de aprendizaje con Jesús. El tiempo de hoy necesita discípulos. El tiempo de hoy necesita discípulos. Y escúchame, Jesús necesita tu vida y quiere que pases de la multitud a ser un discípulo. Permítame cerrar este tiempo orando por ti. Señor, oro que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro ser y de nuestra conciencia cristiana, y que seamos motivados a dejar la rutina religiosa que practica la multitud, esa multitud ávida solamente de tus favores, de tus beneficios. Y ahora, Padre, que seamos motivados a hacer un compromiso serio contigo para ser discípulos, comprometidos contigo en medio de la adversidad y las circunstancias, dispuestos a servir a la multitud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos ustedes, apreciados discípulos. Lo declaramos así, porque Dios va a cambiar nuestras vidas y nuestra forma de ser iglesia y de ser cristiano. Así que vamos adelante, y el próximo domingo estaremos hablando de otras cosas más del discipulado. Así que yo le animo a que no se quede. La paz de Cristo. Nos veremos pronto.